Hola amigos de Conocimientos TV, muchísimas gracias siempre por la sintonía y los mensajes que nos hacen llegar. Realmente es muy alentador seguir con la producción del programa y el día de hoy hemos traído un invitado que por muchos años ha tenido mucha experiencia en el medio artístico. La verdad es de que me siento yo muy orgulloso de tenerlo acá, aparte de que es un amigo muy cercano. También nos puede enseñar mucho de su experiencia y es por eso que hoy quiero presentarlo. Muchos ya lo conocen, tal vez no necesitan ni presentación, pero aquellos que nos están ahorita viendo, pues para que también lo puedan ubicar, es mi buen amigo Mario Mendoza, maestro de artes escénicas. Marito, muy orgulloso de tenerte para acá. Gracias, Rafa, gracias. Y como te decía, tras bambalinas, ahora me toca estar de este lado del escritorio. Ahora soy el entrevistado, no el entrevistador. Así es, regularmente haces ese papel, pero ahorita dame a mí el privilegio de poder hablar un poquito, preguntarte. De hecho, ya hay preguntas. Desde ya los invitamos, como siempre lo hacemos. Ponemos a tu disposición el teléfono que aparece en tu pantalla. También las diferentes plataformas, Facebook y también el canal de YouTube que ya está a tu disposición. Y nos puedes escribir ahí. Pero para entrar de una vez en materia, Marito, como te conocemos muchos, ¿cuántos años tenés en el medio, Marito? Bueno, en el medio artístico como tal, aproximadamente 21, 22 años. Y ya estar profesionalmente en el teatro, empecé allá por el año 2002, cuando tenía 3 años. No, como dice el apóstol, no se revela la edad, pero... Así es. 2001, comencé. Estamos hablando de 20 años de carrera. Ok, ¿cómo llegaste a ese medio? ¿Qué te empujó? ¿Qué te impulsó? Bueno, fue un poco curioso porque yo buscando trabajo de joven, que estaba en uno de mis primeros trabajos, yo caí a trabajar en un hotel que en ese entonces estaba administrado por una compañía mexicana. Y bueno, ahí empecé como a mis primeros trotes, pero fue por ahí, por el año 2001, cuando conocí a una productora, una amiga mía que me decía, tírate al teatro, vos tenés toda esta chispa del teatro, así le dicen, ¿verdad? La chispa del teatro. Y yo le dije, ¿será? Pero yo nunca había estudiado teatro y me lanzó a una producción, hice la audición, quedé. En ese entonces era una comedia griega, porque trataba de la mitología griega, pero hecha comedia. Y pues ahí me tiraron prácticamente, así como cuando uno le enseñan a nadar y lo tiran a la piscina, me tiraron literalmente. Esa fue mi primera experiencia ya como pues profesional, ya en el Teatro de Liga, fue en el 2001. Y luego, seguida de esa, hice otra obra que la verdad ahí sí me fue un poco difícil porque, bueno, ya más adelante vamos a hablar un poquito de esto de la preparación, pero no estaba preparado, ¿verdad? Me tiraron al agua para algo más serio. Era en ese entonces la obra se llamaba Black, con el actor Herbert Meneses, que en paz descanse, una eminencia del teatro en Guatemala. Sí. Y éramos solo 2 actores en escena. ¿Te imaginas estar 2 horas en escena sin salir y aprenderte casi un libro de libreto? Así es. Sí. Pero así fue como me inicié yo en el teatro. Bueno, y lo importante es que te gustó, que realmente te adaptaste a ese medio, ¿verdad, Marito? Me gustó, yo desde pequeño, me da mucha risa porque, bueno, a mí me costaba mucho el colegio, pero estudié en un colegio donde tenía un maestro fabuloso y recuerdo que la manera que él, y ahí yo ato cabos también, como te digo, poco a poco vamos a ir hablando, pero ato cabos de que el teatro, como enseñanza, es una herramienta muy buena. Y yo recuerdo que estaba yo en primero básico y de pronto viene el profesor y dice, vamos a aprender la historia de Juan Sebastián Bach y de Beethoven. Y yo dije, qué aburrido estudiarse toda la historia, fechas y todo. Y recuerdo, él dijo, vamos a hacerlo de una forma diferente, vamos a hacer una obra de teatro. ¿Y quién era el primero que estaba ahí? Escribamos el guión y esto. Y entonces me puse la camiseta yo y agarré a mis cuates del colegio. Les dije, muchachos, escribimos un guión, presentamos la obra y fue fabuloso porque a la hora del examen se nos quedaron todas las fechas, se nos quedó, ahorita no me vas a preguntar porque de eso no se trata la entrevista, porque voy a planchar, pero sí, o sea, recuerdo que nos preguntaban fechas y no sabíamos todo, o sea, como aprendizaje nos sirvió mucho esa herramienta, ¿verdad? De este profesor que era de música,
que era muy creativo y nos ayudó mucho. Yo creo que desde ahí me empezó a gustar mucho, pero quizá antes se daba, bueno, todavía se sigue dando en Guatemala, que hay muchos tabús o ven el teatro como algo, bueno, se puede ver de muchas maneras, Claro. pero muchos lo ven como algo peligroso, lo ven como algo, o incluso, bueno, puede sonar como socialista, bueno, de muchas razones pueden ver el teatro y a veces por eso quizá nunca se meten o no lo tocan o es intocable para algunas personas. Entonces quizá para mis papás y todo nunca me vieron como una oportunidad de meterme a eso, ni tampoco yo lo pedí en ese entonces. Pero fue algo que a mí me encantó desde que lo experimenté y cuando ya tuve la experiencia de hacerlo profesionalmente, me súper encantó también. Fíjate que yo, pues la verdad es que ahorita que te estoy escuchando, inmediato estoy tomando nota porque, bueno, yo no sé en qué momento de la entrevista voy a tocar eso, o más bien me lo vas a responder porque vos sos el que me tendrías que responder. Es un tema que esto se toma también como una herramienta, como bien lo dijiste, como una herramienta. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir en carne propia que yo lo he experimentado, de chicos que de alguna manera tal vez no son sueltos, no se dan de sí, no son social, pero de repente empiezan a tomar ese primer papel y empiezan a incursionar en ese medio, se transforman totalmente. Y ya cuando encarnas un papel, wow, la persona se transforma y ese carácter que si lo querés ver que estaba escondido tras bambalinas, como es el lenguaje, de repente se transforma y la persona incluso sale, te puedo decir, que sale incluso de una situación de no poder hacer algo a poderla hacer, como poder dominar en la escena, como poder quitar esos temores e incluso ese morbo de qué va a pasar y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero vas a ser vos el que me lo vas a responder, pero ya vamos a tener que hacer la primera pausa, como que nada, ya se nos fue el primer segmento y vamos a dejar que la producción nos diga en qué momento vamos a la pausa. El tema de hoy lo hemos titulado La vida es un teatro. ¿Y por qué? Porque definitivamente en varias etapas de la vida, de repente tenemos que hacer un papel, improvisar, de repente tenemos que tomar una actitud de las circunstancias que nos rodean. Y antes de irnos a la pausa, esa pregunta es lo que yo le hacía a Marito Mendoza, conozco chicos que de repente tenían una personalidad totalmente
si querés ver, tímida, como comúnmente se les llama, o hasta un poco temerosa, pero cuando tienen esa oportunidad de incursionar en el teatro, sí que hay un talento detrás, sí que se transforma y sí que de repente logras y ves a la persona, oye, es la misma persona, pero el papel que se le designa lo transforma. Eso quería que me comentaras, Marito. Sí, bueno, aparte de ser actor y soy maestro de artes escénicas y hago la alusión porque le he dado clases a no sé cuántos niños en mi vida, pero calculo que por lo menos unos 500 niños anuales durante 2003 para acá, estamos hablando de 18 años. Estoy haciendo bien mis cuentas, ¿verdad? Claro. 18 años de dar clases y he visto la evolución de algunos niños en toda la rama. He visto niños que entran, porque a veces les he dado 3 años seguidos, por ejemplo, a niños, y veo esa evolución tan bonita de ver patojos que entran súper tímidos y salen transformados, ¿verdad? Tenemos un dicho en el teatro que dice el teatro transforma. Claro, estamos hablando de una forma simbólica, ¿verdad? Pero sí, yo creo que como una herramienta del teatro, yo he visto personas que han entrado a clases, también he tenido compañeros de estudio, porque estudio teatro, hasta la fecha me sigo preparando, donde se han metido y se meten no por querer actuar, sino porque quieren nada más experimentar algo y resulta que para siendo una herramienta, para siendo una herramienta para la universidad, para el colegio, para exposiciones, para todo. Yo creo que el teatro sirve para todo. Por eso decimos la vida es un teatro, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque, decime si no, Rafita, nos pasa, y no por ser hipócritas, ¿verdad? Pero a veces estamos cansados, aburridos, molestos, y de repente pasa alguien y, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ponemos la mejor cara y luego es como volvemos a nuestro rollo, ¿verdad? Porque estamos en cierta forma actuamos, ¿verdad? O de alguna forma, ¿verdad? O estamos, qué sé yo, en nuestra misma casa, ¿verdad? Estamos preocupados y a nuestros hijos le ponemos nuestra mejor cara o a nuestros hijos, a mí me pasa ahora que estoy experimentando con mi bebé, que estoy ahí, parezco payaso arlequín, muñeco, osito, de todo lo que pueda haber, le hago las mímicas a mi hija. Y digo yo, pues diariamente nosotros aplicamos en cierta forma el teatro a nuestra vida, ¿verdad? Improvisamos, bueno, de un montón de maneras. Pero volviendo a lo que me estabas preguntando, sí, los niños, adultos, jóvenes son transformados por medio del teatro. Yo he visto la evolución de jóvenes también que eran súper tímidos y de repente los veo ahora y digo yo, qué increíble cómo el teatro los transformó. No, yo te puedo dar fe en carne propia, vos sabrás por qué lo digo, pero la verdad es de que conozco un chico pues que así estaba con una situación que no se sentía capaz de pararse ante su familia próxima, papás, mamás y hacer una actuación, mucho menos pensar en ya tener un escenario, un público, eso no cabía. Pero realmente conforme lo haces, empezás a darte cuenta que tenés talentos o puedes tener la capacidad de poder llevar a cabo. Ahora, lo que también decías hace un momento, que muchos tenemos así como teatro, ¿y eso qué es, verdad? Y todo. Tal vez porque tal vez no está bien informada la gente y tienen solamente un concepto a priori de lo que es eso. Pero, ¿cómo es el ambiente de este medio, Marito? Explícanos un poco, ¿cómo es este medio? Bueno, hay muchos ambientes, estamos hablando de compañías teatrales, estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando de obras mismas, ¿verdad? Donde, por ejemplo, yo, en lo personal, me encanta trabajar teatro para niños porque el ambiente es diferente, tanto el ambiente actoral como el ambiente al que uno se expone, es decir, a los niños, ¿verdad? Aparte que trabajar con niños es fabuloso porque siempre he dicho yo que es el público más sincero. Un niño le decís, seguimos, no, te dicen, ¿verdad? Si les gusta, sí, no, pero mejor no te arriesgas, ¿verdad? Entonces, pero es sincero, un niño nunca te va a mentir. Así es. Entonces es fabuloso trabajar con niños. Sin embargo, yo creo que el ambiente en el teatro puede llegar a ser pesado, puede llegar a ser pesado en cuanto a, depende qué elenco estemos trabajando, porque yo he trabajado en compañías bien bonitas, ¿verdad? Yo, en mi experiencia, nunca he estado en un elenco feo, pero he escuchado comentarios, no, que es que en este elenco fue pesado el ambiente.
Para mí no, ¿verdad? O creo que tal vez también es uno, el entorno de uno, de cómo se comporte, ¿verdad? Porque, mira, Rafa, yo creo que en cualquier lugar te vas a encontrar con un ambiente pesado para el que quiera hacerlo Así pesado o un ambiente liviano para el que quiera hacerlo liviano. Al final de cuentas, uno es el que se contamina o no se contamina de lo que esté en tu exterior, ¿verdad? Así es. Sea, entiéndase, chismes, entiéndase, qué sé yo, envidias y todo esto, porque en todos lados hay, Así ¿me es. entiendes? Entonces yo no te puedo decir que el teatro no, va a ser exento de esto, pero es como cualquier ambiente laboral. Yo lo vería como cualquier ambiente laboral y es bonito el ambiente. Es alegre, es súper cansado también. Llega un momento que es tedioso, llega un momento en el que no ha empezado la temporada, ya quieres que termine, porque es muy cansado, ¿verdad? Ensayos a altas horas de la noche, no en todas las compañías, claro, hay compañías que trabajan, pero lo que pasa es que buscamos, como el teatro en Guatemala es difícil en cuanto al pago, tal vez. Un artista a veces nos cuesta con los pagos porque la gente no va a los teatros, bueno, se vuelve un círculo, ¿verdad? No va a los teatros, entonces no hay presupuesto y entonces vivimos ajustados. Bueno, yo no, gracias a Dios, porque Dios me bendice, pero bueno, en fin, creo que el ambiente, en cualquier trabajo, va a haber ambiente pesado o no pesado, pero creo que va a ser uno mismo el que va a permitir que ese ambiente te afecte o no te afecte. Por supuesto, como bien lo decís, incluso no necesariamente tiene que ser en este medio, sino que en cualquier ámbito de la vida te puede eso hacer. Otra de las cosas que yo veo que desde ya agradezco también porque ya hay muchas personas que me están escribiendo y me están haciendo llegar sus preguntas, pero ya producción siempre me hace señas de que hay que irse a la pausa y todo eso. Corte. Entonces voy a nuevamente ir a la pausa, pero ya tengo preguntas bien puntuales para Marito al regresar. Seguimos conversando con mi buen amigo Marito Mendoza. Estamos hablando del teatro, de la actuación, y no solamente es como la profesión de él que se ha dado, sino que muchas veces en la vida te enfrentas con esa situación, como el ejemplo que ponías, Marito, de muchas veces en tu casa tenés que poner la mejor sonrisa, aunque internamente no la tengas. Y no es que seas un hipócrita o un falso, sino porque obviamente las circunstancias y con las personas con las que tenés que desarrollarte, tenés que dar esa mejor sonrisa. Entonces, hay una pregunta que me llamó la atención y te la quiero de una vez plantear, que es, ¿en qué te ha ayudado la actuación en los diferentes aspectos de tu vida, Marito? Bueno, yo creería que en todo. A ser una mejor persona, a ver la vida de otra manera. Yo recuerdo que en algún momento me salí de lo artístico. Yo dije, voy a probar algo nuevo y me metí a un trabajo, voy a decir formal, no que el teatro no sea formal, porque para mí sí es un trabajo. Claro. Yo lo veo como un trabajo. A veces las personas creen que esto es gratis, ¿verdad? O se ofenden cuando le preguntas, mira, ¿y cuánto hay de presupuesto para el anuncio, para esto, para lo otro? Y se ofenden, ¿verdad? Como que si esto no fuera un trabajo, como que si esto no genera para nuestros ingresos. Es un trabajo, pero me perdí. ¿Por dónde íbamos, Rafita? Los aspectos de tu vida, ¿en ¿y qué qué me te ha ayudado? Perdóname. Entonces yo me salí del rollo también ahorita. Me salí del rollo del teatro y me metí a trabajar vendiendo seguros. Y recuerdo que cuando entré, bueno, estuve en 2 trabajos formales así fuera del teatro. Y en los 2 trabajos siempre espuntaba, pero no lo digo con orgullo como
prepotente, sino lo digo como despuntaba porque era algo como natural. O sea, yo quería estar, ¡pum!, siempre al frente y decían una actividad y ahí iba yo al frente, ahí iba al frente. Entonces siempre era como que el que llamaba la atención era este agarrémoslo para esto, Tanto que recuerdo que un jefe me dijo, mira, vos pintás, me dijo, para que te den una gerencia, me dijo, aquí va. Y yo, puchica, va. Pero pues, yo no me consideraba en ese momento preparado para eso. Ni tenía el estudio, tal vez porque yo me dediqué a estudiar teatro. Claro. O sea, claro, pero en el teatro no, en un trabajo ya como de ventas o algo así, no van a ver el teatro como una preparación para eso. Sin embargo, me dijo, mira, es que vos pintas para eso, me dijo, vos pintas para una gerencia porque sos extrovertido y toda la onda, ¿verdad? Entonces yo pienso, Rafita, sin duda que el teatro a mí me ha ayudado a desenvolverme de una manera, y no porque muchos ven y dicen, ánimos y la tele, si para eso estudió, ¿verdad? No, pero en lo cotidiano, como te digo, o por ejemplo para ser yo maestro, o incluso para predicar, para lo que sea, o sea, que yo hago en la vida, yo siempre me ha servido el teatro a mí para muchas cosas. Y creo que en mi personalidad ha sido en lo que más me ha ayudado. Ok, fíjate que ya tengo preguntas más puntuales, como por ejemplo me preguntan, dice, ¿el tipo de teatro en Guatemala se suscribe solamente en comedia o hay diferentes otras ramas? Esas preguntas bien importantes porque fíjate, Rafita, que todos, no voy a mencionar obras para no decir, pero rápido pensás en teatro y pensás ¿cómo se llama?, en obras vulgares o de comedia vulgar. Y no, o sea, en Guatemala hay teatro bien rico, bien bonito. Me refiero rico en cuanto a cultura. Exacto. Yo recuerdo que estuve en una obra con la maestra María Teresa Martínez, que en paz descanse, también una eminencia del teatro en Guatemala. Fue la única obra que yo pude estar con ella. Estuve con su hija en la primera obra que hice, con Gretchen, pero con la maestra estuve en una obra y recuerdo que la obra era de suspenso. Se llamaba La Soga. Qué obra tan bonita. Yo estaba dentro de la obra, pero yo quería salirme a ver la obra porque la obra te mantenía todo el tiempo, lo van a agarrar, ¿va? Era una obra, muy buena obra. Y la gente muchas veces no se entera. Yo creo que en Guatemala eso nos pasa, ¿verdad? Tenemos que culturizarnos un poco más, informarnos un poco más, investigar un poquito más porque hay obras en Guatemala muy bonitas. Hay de suspenso, hay comedia inteligente. ¿Por qué comedia inteligente? Porque es comedia que tiene un sentido, pues, ¿verdad? No una comedia de solo decir palabras y palabras y da risa, ¿verdad? Que también, pues, tiene su arte, ¿verdad? Lo respeto mucho. Sin embargo, no, o sea, como la pregunta era si solo eso existe, no, existen mucho más. Hay comedia musical, en Guatemala hay compañías de comedia musical muy buenas, donde yo de hecho estuve en Shrek, el musical, era el conejo, muy bonita obra, la de Shrek, el musical, que era para niños. Estuve en la familia Adams, los locos Adams, que fui el tío Lucas, y estaban un montón de obras de niños, de comedia musical, de obras de suspenso, y yo creo que hay muchos géneros en Guatemala que se pueden ver, no solo la comedia. Incluso yo, si no estoy mal y me corregís con el nombre si me equivoco, te vi a ti, a un grupo de gente que hicieron un teatro negro, si no estoy mal. Hay teatro negro, sí. Un teatro negro que a mí me dejó, fascinado, la experiencia de ver eso. Para mí era algo nuevo, muy precioso. Ahí sí, mira, el talento se luce ahí porque son movimientos, es el escenario. Y lo bonito eso, de ese ¿verdad? teatro, por ejemplo, es que podés expresar sin hablar. Exacto. O sea, quizá no tiene que haber lenguaje, que eso es lo excepcional del teatro, que tenemos que aprender que no solo esto expresa, ¿verdad? Sí. O sea, mis manos son expresivas, mis gestos son expresivos. A veces uno le hace una cara a su hijo y ya sabe, ay, ya me cayó, ¿verdad? Porque mis gestos son expresivos, dicen mucho, ¿verdad? Cuentan una historia. No digamos un teatro negro donde puedes contar una historia con elementos, que es algo chulo. El teatro es muy extenso. Creería yo que hablar de géneros teatrales sería otro tema, ¿verdad? Pasaríamos aquí mucho tiempo hablando de los géneros, pero
pero hay algo bien bonito en Guatemala y yo creo que, pues, incito a la gente que, y muchos dirán, ahorita no hay teatro, sí hay teatro, hay poco, con poca afluencia, pero han estado haciendo producciones, ahorita pues he sabido de un par que han tenido obras en el Teatro Aire Libre, en el Teatro de Bellas Artes, o sea, ya están abriendo los teatros y claro, con sus respectivas medidas, pero sí, hay mucho teatro bonito en Guatemala. Excelente. Fíjate que tengo ya más preguntas y como te digo, van dirigidas también como que los papás están interesándose con respecto a sus chicos, de cómo empezar a incursionar en eso, de qué edad, dónde y cómo puede empezar. Pero nuevamente me están haciendo señas, producción. Vamos a ir a la pausa y al volver, las respuestas de Marito. Nuevamente aquí de vuelta conversando con Marito Rivera, estoy revisando preguntas que me han hecho llegar. Estoy seguro que son papás los que me están escribiendo porque pues no están interesados en el tema. Y una de las cosas que dejé en el ambiente antes de irnos a la pausa es, obviamente ya lo dijiste, pero está esa pregunta, ¿ayuda a los niños la actuación? ¿Desde qué edad? ¿En dónde pueden empezar a acudir? Incluso cómo te pueden contactar, Marito, si nos puedes dar un sitio web o página, igual nosotros vamos a poner un sitio acá, pero sí hay mucho interés en eso, pero tal vez por el mismo desconocimiento que no saben a qué edad y en dónde y cómo abocarse, tal vez si te extendes un poquito en eso para poder orientar a ellos que están interesados. Claro, ¿desde qué edad? Yo creería que, bueno, yo he tenido niños, yo la mayoría de edades que doy clases es de 8 en adelante, sin embargo he tenido niños desde los 3 años. Creería yo que todavía sepa hablar, sepa caminar, creo que puede entrar a teatro. ¿En qué le va a ayudar? Tal vez alguien me va a decir, pero 3 años mi hijo, ¿qué va a aprender a actuar? Por supuesto que va a aprender. Le va a ayudar en su motricidad gruesa, es decir, a desarrollar su cuerpo, a conocer su cuerpo, porque en el teatro se trabaja mucho, la gente dirá solo es sentarse a hablar y no, es algo físico también demandante, es algo cansado. De hecho hay un taller fabuloso que está dando Escenarte que se llama gimnasio actoral, me llama mucho la atención, porque es ejercitar, porque también hay que entender que en el teatro se ejercita, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la improvisación es necesaria adquirirla. En el teatro, si resumiéramos el teatro en 2 palabras, yo diría, actuar es reaccionar. Interesante, ¿sí? Eso. ¿Verdad? Van ligadas a reaccionar, actuar. No dije más de 2 palabras, pero a lo que voy es que la reacción y la actuación son las 2 palabras que van unidas. Es decir, por ejemplo, ¡ay! Yo hago este movimiento. Hay una reacción tuya, ¿qué le pasó Así a este loco? Entonces, eso es el teatro, es reaccionar, no es actuar, porque entonces nos predisponemos a actuar y realmente la actuación no es actuar, es reaccionar. Es conforme a las circunstancias de la porque entonces se vuelve orgánico, se vuelve algo real, ¿de acuerdo? Entonces, es esto, es enseñar a los niños que realmente el teatro es reaccionar, es algo lógico, ¿verdad? Yo te digo hola, ¿verdad? Te hago una cara enojado, tenés 2 opciones, o te enojas o me decís tranquilo, ¿verdad? Pero hay una reacción lógica y claro, ya luego es después guiado por medio de un guión y todo, pero es realmente reaccionar. Entonces, ¿a qué va a ayudar a un niño? Lo primero es a desarrollar su motricidad, el lenguaje. Es increíble, una persona que lee guiones teatrales, quizá no lee libros, quizá no agarra un libro. Mi esposa me decía el otro día, las personas que tienen mala caligrafía es porque no leen. Entonces le digo yo no leo, le dije yo, pero lees guiones, me dice, lees un montón de guiones. Hay mucho texto rebuscado, palabras rebuscadas ahí, donde uno tiene, o sea, realmente hasta una persona que no le gusta leer, ahí va a leer, pero va a leer algo que le gusta, entonces ni se va a dar cuenta que leyó,
y que se leyó un librote, vamos. Así es. Pero te va a ayudar un montón a tu lenguaje, a mejorar, a enriquecer tu lenguaje, a gesticular, a hablar mejor. Yo creería que incluso para cuando te expreses con personas que no son de Guatemala, ¿cómo ayuda que seas actor? Porque te entienden. No les hablas que... ¿Qué? Sí, No les sí. entendés, ¿verdad? Les va a ayudar un montón a los chicos, creo yo, y sobre todo en su personalidad, en cuanto a desarrollar o sacar esto que decías vos, porque muchas personas, perdón, como yo, a mí no me gustaba estudiar, yo te soy sincero, y no es que fuera haragán, simplemente me aburría, me parecía algo como que no llenaba lo que yo necesitaba. Entonces quizá el teatro me hubiese ayudado de niño a yo poder ligar y ver las cosas de otra manera. Entonces yo digo, una persona que ve a su hijo que no le gusta estudiar y que necesita algo más, yo le diría, métalo al teatro, métalo a estudiar porque le va a ayudar a desarrollar, ¿verdad? Hay academias donde yo veo, y son academias muy sanas donde yo veo a los niños y no es algo, o sea, no es algo feo, o sea, al contrario, es algo bien bonito, bien profesional, que pues tal vez no me gustaría decir los nombres al aire, pero sí pueden contactarme a Claro. mi número de teléfono o a mis redes sociales y con mucho gusto, no sé si las digo. Sí, decilas. Me pueden encontrar en Instagram como mmendo777 o pues mándenme un WhatsApp al 3109-8003 y con mucho gusto les puedo recomendar un par de academias muy buenas en Guatemala donde hay teatro para niños, cine para niños, comedia musical, canto, porque el canto también ayuda mucho, ¿verdad? A respiraciones, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que eso sería. Yo te pediría nuevamente un favor, danos nuevamente tu número más despacito para los que quieran tomar nota y Hablé también que muy la rápido, producción ¿va? lo ponga ahí en nuestra cartelera. 3109-8003. Bueno, ahí Ahora está dígalo llorando, me vas a decir vos, así para que actúe. ¿Va? Ahí está el teléfono para que se puedan contactar con Marito, como le conocemos. Y entre paréntesis, de todos aquellos que de cerca han estado con nosotros, pues vos también sos uno de los intérpretes del Maestro Gallo, si no estoy mal, ¿verdad, Sí, Marito? sí. Entonces, si le preguntas a los chiquititos, van a identificar quién es el Maestro Gallo. Entonces, mira, yo te lo digo en carne propia y no es porque tengamos una amistad cercana, pero yo tengo a alguien que conozco, que cómo era y cómo es ahorita con relación al teatro, cómo le ayudó. Y definitivamente cambió su personalidad, le dio más seguridad, se soltó más. Y eso es lo que, por esa razón es que nos llamó tanto la atención de hacer este programa, porque incluso hay papás tal vez que hasta están teniendo problemas con sus chicos. Porque te puedo decir una cosa, esto también lo de la pandemia te encierra y te quedas encerrado en aparatos electrónicos y de repente con empezar en este ambiente ya puedes vos empezar como a soltarte, a tener algo más físico, porque como bien decías, ¿va? También tenés que ver con la parte física, el reaccionar, la parte de todo eso locomoción que utilizás, las expresiones. Eso es parte de todo eso también, y ¿por qué no? El canto profesional, ya a nivel profesional, ¿verdad, Marito? Que te puede ayudar también, incluso, pues, ¿por qué no? A llevar un talento, pero ya con no solamente el don nato, sino que también certificado, obviamente, por una academia, como tú lo decías, y por eso es que estamos dejando esa invitación. Nos siguen llegando más preguntas, pero nuevamente tengo que ir a la pausa y al volver las conclusiones. Muchas gracias por todos aquellos que nos escriben y nos han hecho llegar sus preguntas. Incluso también te pedimos tus aportaciones, tus comentarios para que pues, podamos seguir conversando con Marito, como lo conocemos todos.
Y realmente ha sido bastante información que nos has dado. Gracias, Marito, pero yo sé que hay más, yo sé que hay más. Hay muchas inquietudes, seguro estoy como te digo, es de gente que está interesada en sus chicos. Me dicen como por ejemplo, yo creo que ya lo contestamos, pero si querés retomar algo y darles algo más a los que nos están escuchando o viendo, dice, puede ayudar el teatro a las personas a distraerse o sacar el estrés, incluso sacar un estado de ánimo, pues tal vez un poco decaído, me preguntan eso. Sí, claro, definitivamente es una forma de liberarse, es una forma de salir. De hecho, recuerdo yo cuando recibía clases yo de improvisación, una de las cosas que nos hacían es, ¿verdad? Es como un ejercicio de soltar, agarrar todo lo que uno trae, dejarlo afuera y entrar con una mente, ¿verdad? Diferente, respirar, ejercicios de respiración y todo para liberar, realmente desconectarse del exterior porque uno puede llegar cansado, estresado, presionado, ¿verdad? Con clavos en el trabajo, con clavos en el tráfico y todo. Y llegas ahí y te olvidas de todo, ¿verdad? Te olvidas de todo, las risas y todo te sacan. Porque algo que sucede es que también a veces la gente no ve, pero uno, mientras está creando esta obra de teatro, toda la creación para la punta del iceberg, ¿verdad? Que es el espectáculo, pasas por un proceso de cansancio, de aburrimiento, de a veces horas de estar esperando que te toque, si tenés solo una pequeña participación, y cuando tenés una grande, ya crees que mejor no te toque, ¿verdad? Pero te reíste, te la gozás y todo, se te olvidó todo, ahí se te olvida todo. Por supuesto que para el estrés es fabuloso, para el cansancio, para liberarte de todo las cosas es un ejercicio bonito. Ok, una de las cosas también que me preguntan es obviamente, pues, como tú decías, pues a mí desde pequeño me gustó, yo era extrovertido y como que tenías ese talento nato. Me pregunta alguien aquí, dice, ¿qué pasa si mi hijo definitivamente no le veo ese talento, sino que es muy tímido? Por eso mismo se Sí, recomienda mira, eso, yo ¿verdad? decía, tengo una tía que es actriz que casualmente tiene, creo que 25 o 30 años de carrera artística, que también da cursos y decía ella, un día que le escuché decir algo que me gustó mucho, decía, nadie sale del vientre de su mamá ni cantando, ni actuando, ni recitando, ni escribiendo, ni nada, todo se aprende, ¿verdad? Es decir, que cualquier persona que tiene sus facultades o no, ¿verdad? Porque es decir, me podrían preguntar, mire, y si yo no tengo pues, un brazo, ¿no puedo actuar? Por supuesto que sí, ¿verdad? He visto, perdón, y tengo que decirlo, he visto hacer danza a personas que no escuchan. Y me impactó yo ver eso, de decir personas que no escuchan y pueden danzar. ¿Y cómo danzan? Por las vibraciones, ¿verdad? Porque la música tiene una vibración y ellos pueden danzar. Entonces, creo que cualquiera puede actuar también. Es de querer nada más y es de... Sí, y de hecho, perdón que te interrumpa, bueno, yo pues también pues por la relación que tenemos tan cercana y experiencias que he tenido contigo, Marito, yo tuve la oportunidad de ver a alguien actuando en silla de ruedas, En ¿verdad? silla de Y con un ruedas. papel, wow, yo te digo, lo tengo en la mente y me queda muy fresca la escena, o sea, no hay limitaciones para esto, ¿verdad? No hay No, limitaciones. yo he visto danza, hay una maestra que se llama Dora Amalia, que en paz descanse también, que muy buena, ella incursionó mucho en Guatemala en cuanto a la danza en silla de ruedas y vinieron a dar talleres de Estados Unidos, en ese entonces yo vi, se te salían las lágrimas, no de ver, no de tristeza, no, de ver el impacto porque, es decir, vos con una película puedes llorar, puedes reír porque conectás, ¿va? Eso se llama conectar, y conectar con una danza así, ala, qué bonito, yo lloraba de la emoción de ver eso, qué chulo, qué chulo. Y entonces te digo, cualquiera puede actuar. Entonces, no digamos un niño que es tímido, al contrario, yo diría, ese niño tiene algo adentro que hay que sacarle, ¿verdad? Que Explotarlo, hay que ¿ah? explotarlo, ¿verdad? Y su timidez, pues habría que pues, evaluar a qué se debe, ¿verdad? Pero yo creo que puede ser que en el colegio tiene bullying y no le ha dicho nada a sus papás. Pero yo, por ejemplo, tengo un alumnito que yo le doy clases privadas que el patojo es tímido. Pues chica, pero cuando yo le doy clases, el patojo es fabuloso. Y se lo digo a su mamá, es que su hijo es fabuloso, le digo.
Y la mamá se emociona porque me dice, es lo que yo quiero, me dice, ¿verdad? Que él sea extrovertido y todo. Ay, yo le digo, olvídese, le digo, espérese, dale unos años. Lo que pasa es que también hay mucho machismo en Guatemala, ¿verdad? Y un niño que estudie lo ven mal, ¿va? Que Sí, también es sí. algo que pasa. A mí me pasó en mi tiempo, ¿va? Sí, y fíjate que te puedo decir algo que, pues, como no voy a dar nombres, no me van a reclamar después, pero el que no sabe, que me lo contó, que es un amigo mío muy cercano, lo va a reconocer. Una vez me estaba compartiendo él y me decía a mí de que él iba de viaje, creo que era un viaje muy largo, ¿verdad? Y él, porque él se considera o se consideraba tímido, él ni siquiera tuvo el aqueo de poderle decir a la persona que tenía del lado, en el asiento de la par, que le diera permiso para ir al baño. O sea, te puedes imaginar alguien que pues tenía algo ahí que no quería, y me decía esa persona a mí, mira vos, me dice, pasé sufriendo en todo el vuelo porque no tuve el aqueo de solo decirle, mire, denme permiso. Entonces, pero él me compartió eso porque yo, pues, las circunstancias de la plática me dieron a concluir de que definitivamente eso iba a ser una herramienta, como bien empezaste a decir eso, que iba a ayudar a otros a poder desenvolverse y a hacer lo que pues uno tiene que hacer o decir o hablar. Entonces, incluso en la parte laboral, como dijiste, alguien tal vez puede tener una extraordinaria idea, pero si no la puede transmitir o no la puede presentar, igual se queda en esa idea, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas son de las cosas que como que en esencia vamos a ir tomando de este programa, pero vamos a ir nuevamente a la pausa para venir al último bloque. Desde ya estoy muy agradecido por todas las personas que se han tomado el tiempo de escribirnos, de hacernos llegar sus preguntas y también aportaciones. La hemos pasado muy bien, al menos yo me lo he disfrutado con la conversación con Marito Mendoza. Nos ha enseñado mucho hoy de lo que es el medio de la actuación, y desde ya empezamos a darte esa invitación para que de alguna manera puedas tomar en cuenta para tus hijos, y no solo para tus hijos, para uno mismo, ¿verdad? En lo personal, Marito, porque en mi caso, yo nunca me hice detrás de una cámara, ni estar de como actuando como estamos haciendo ahorita, no que esté actuando, pues, sino que interlocutando contigo como un comunicador. Y alguien me puede decir, es que siempre tuviste eso. No, hay un momento en que yo tuve también que dominar esa parte, porque una cosa, mira, me ha pasado con gente que viene acá, y con eso te quiero dar la palabra para que tú nos des las recomendaciones ya generales para concluir en el programa. Detrás de cámaras me hablan cualquier tipo de cosa, y están ahí, estamos preparando el guión para empezar el programa y todo, y se sientan ahí y cambiaron. Entonces me dicen, wow, qué diferente es estar tras de cámaras a ya empezar la actuación, si lo quieres ver así como tal, ¿verdad, Marito? Pero esas técnicas que definitivamente que tú has mencionado, que por años has compartido con los alumnos, definitivamente ayuda. Yo insisto y quiero remarcar eso. Yo por experiencia propia lo sé, porque pues tengo un chico que también incursionó en teatro, y ahorita es otro. Yo lo desconozco totalmente, ¿verdad? Y me alegro mucho de eso, porque posiblemente algo que yo no pude hacer. Te digo una cosa, porque uno como papá quiere ver a sus hijos desenvueltos y que ellos sean como que el número 10 del equipo, pero muchas veces no está eso, ¿verdad? Pero en estas técnicas y en este ambiente logran captar eso. Y eso definitivamente yo te lo puedo decir, que lo he vivido. Y ya para darte el tiempo
para que me digas tus recomendaciones, tus conclusiones de los que nos están viendo, qué les puedes recomendar para poder terminar este programa. Bueno, definitivamente yo creería que, bueno, si a alguien le interesa el teatro como tal, creería yo que, bueno, sí es analizarse si nos gusta, ver si nos gusta, y si es bueno prepararse, ¿verdad? Como todo. Yo, como te conté en un principio, y así empezamos el programa diciéndote, a mí me tiraron al agua. Sin embargo, hubo un momento en el que tuve que educar el talento, ¿verdad? Porque pues sí había un cierto talento, tuve que educarlo porque es bueno educar el talento. Se nota la diferencia, uno lo nota como actor cuando te preparas, eso es pues una recomendación para todo, ¿verdad? Si te gusta el fútbol, prepárate, ¿verdad? Si te gusta la universidad, sea cual sea la carrera, hay que prepararse. Si quiero ser esto, tengo que prepararme. En todas mis aspiraciones tiene que haber una preparación. Porque cualquiera dirá, el teatro ni estudió y claro, yo he invertido también dinero en estudiar, en pagar cursos, en investigar, en prepararme y el aprendizaje más grande que he tenido es el enseñar, porque es increíble cómo cuando enseñas es algo que te enseña a ti, o sea, es algo fabuloso, el enseñar te enseña. Yo aprendo de mis alumnos cada día y entre más enseño, más aprendo. Creería yo que eso y que miremos el teatro como una herramienta. El tema me encanta el nombre porque, repito, todos en la vida improvisamos, todos los días improvisamos algo. Hasta la mamá para hacer una comida improvisa algo. Dice, puchica, aquí yo improviso lo que caiga. O tu hijo te pregunta algo así, te tira un strike y vos decís, improvisas algo, ¿va vos? Entonces siempre creo que la vida es una actuación, es un teatro, ¿verdad? ¿Y por qué teatro? Porque es algo orgánico. El teatro tiene que ser algo natural, no puede ser algo actuado, tiene que ser algo bien natural, algo que va a salir espontáneo. Y en la vida es así, tenemos que ser orgánicos, tenemos que ser sinceros, tenemos que decir las cosas como son, ¿verdad? Con prudencia, claro, y todo. Pero, y nada, muchas gracias por la invitación, creo que... No, a ti muchísimas gracias y también desde ya les damos la invitación a todos los que nos ven en este programa de Conocimientos TV, también está a disposición el podcast que tenemos ahí, que también ahí nos abrimos un poquito más, incluso vamos a tener a Marito para que nos pueda hablar un poquito más, ahí pues ella es más como que más abierto, más un poquito no tan restringido como la producción, no, son bromas, son bromas, pero pues también hacemos eso porque realmente, y es que nos gusta también, como tú lo decías, Marito, y eso es lo que queremos dejarles a ustedes, ver el talento que puede haber en su chico y poderlo apoyar, poder estar con él. Y también, ¿por qué no decirlo? Dejar a un lado la parte electrónica y esto va más enfocado a una parte de ejercitarse, buscar el talento que está en él. Y eso es lo que quisimos compartir el día de hoy con ustedes, con la ayuda de Marito, que nos ilustró muy bien su experiencia, sus vivencias y todo eso. Y de eso se trata Conocimientos TV. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima.